Ya tengo el gusto de recibir a mi invitada aquí en piso, la señora Sonia Tomazone, asesora en comercio exterior de Capeco, así que ya la recibo con mucho gusto. Muy buenos días y gracias por estar. Buenos días y un gusto estar acá nuevamente contigo y con la audiencia. Igualmente. Bueno, para hablar un poquito acerca, comencemos por el maíz. ¿Cómo está actualmente la exportación, el rinde? Bueno, el año pasado hemos cerrado un buen año agrícola para el maíz, gracias a Dios, porque con los problemas que hemos tenido con la soja, el maíz logró compensar en parte el déficit que dejó en la exportación de soja, ¿verdad? Obviamente no va a alcanzar, pero sí ayudó bastante. Entonces hemos cerrado un año muy interesante donde comparado el año anterior son más de 1,5 millones de, ahí tenemos justo Ahí la tenemos, sí, gráfica. las cifras. En maíz tenemos comparado el año anterior 1,700,000 toneladas más exportadas, ¿verdad? Es lo que digo, eso llegó a compensar un poco porque sabemos que el efecto derrame de la soja es muy amplio. Entonces se ha notado mucho, sobre todo en el sector logística, en el sector transporte, tanto terrestre como fluvial, y el maíz llegó a compensar un poco el déficit que dejó la soja. Estamos sumamente optimistas. El año pasado tuvimos un área de 884,000 hectáreas con una producción de 5 millones. Vos me decís, ¿por qué este incremento tan importante en las exportaciones? Justamente por eso, por una mayor producción, porque los rindes estuvieron muy bien, ayudó mucho el clima. Y este año estamos bastante optimistas de que el área de maíz va a crecer. Excelente. Como sabemos, en la soja tuvimos un retraso de prácticamente un mes por condiciones climáticas. Ahora gran parte de la soja ya está cosechada. Probablemente, según la intención de siembra de los productores, va a haber menos soja safriña, pero más maíz. Entonces, probablemente este año superemos las 5 millones de toneladas si el clima ayuda. Hoy el mercado doméstico paraguayo consume aproximadamente 2 millones, ¿verdad?, para la producción de etanol base maíz y sobre todo ración animal, ¿verdad? El resto, unas 5 millones, 4 millones y medio quedaría para exportación como grano, teniendo en cuenta que va a haber un mayor área de siembra, ¿verdad? ¿Con relación a los nuevos mercados? Bueno, el año pasado, como siempre, Brasil sigue siendo nuestro principal destino. El 47% del todo el maíz se llevó a Brasil, pero hubo una mayor diversificación de los mercados, ¿verdad? Corea del Sur se sigue posicionando como segundo destino del maíz ya por tercer año consecutivo. Uruguay también hemos tenido alzas importantes en las exportaciones. Uruguay como destino final, no como tránsito. Y sobre todo se han incrementado las exportaciones a los países árabes. Hemos realizado varias misiones a Turquía, a Egipto, a Emiratos Árabes, y hoy estamos viendo algunos de estos resultados de estas misiones, donde las exportaciones, sobre todo de maíz y soja, se están incrementando a estos destinos. También increíblemente se ha mandado maíz a Estados Unidos, ¿verdad? ¿Esto cuándo se realizó? Eso se realizó el segundo semestre del año pasado, ¿verdad? Pero es maíz orgánico. Es un Totalmente nicho de orgánico. mercado que, así como en la soja también tenemos un nicho de mercado orgánico pequeño, pero es una alternativa, ¿verdad?, a la producción. Una tendencia actual, ¿no? Es un nicho, realmente es un mercado muy pequeño, ¿verdad? Pero es un mercado que paga a buen precio, ¿verdad? Muchos productores prefieren seguir haciendo soja convencional o hasta soja transgénica por los sobrecostos que implican en la logística. Tenés que tener silos diferenciados,
toda una logística diferenciada, lo que encarece el producto y a veces el premio que se paga no compensa según los productores. Pero sí hay algunos productores en el sur y otros productores, sobre todo en Itapúa, ¿verdad? Que están haciendo un poco de maíz y soja orgánica y exportando como orgánico, y es un nicho pequeño, pero es una diversificación, ¿verdad? Es un producto diferente que siempre todo ayuda en el total, ¿verdad? Es, vamos a decir, unas pequeñas parcelas comparado al resto, pero es de vuelta, es un nicho de mercado interesante que algunos están explorando. Excelente. En cuanto a la calidad de los granos, cada vez mejores, ¿no? Bueno, en el caso de la soja, nosotros sí tenemos una calidad diferenciada con relación a nuestros principales competidores por la alta proteína. Realmente Paraguay y Brasil son los que mayor proteína tienen comparado a Estados Unidos y Argentina, si comparamos los 4 primeros exportadores mundiales. En el caso del maíz, sí sería un maíz grado 2 similar al maíz que exporta Argentina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que en Argentina están con cambios de gobierno, han cambiado las reglas de juego para los productores argentinos, lastimosamente le han vuelto a poner las retenciones. Entonces eso definitivamente va a tener un impacto muy negativo en el campo argentino y esperemos no suceda lo que sucedió en años con gobiernos anteriores que aplicaron las retenciones, donde prácticamente el maíz y el trigo desapareció del campo argentino, incluso desaparecieron fuertemente de todo lo que sea exportación de carne bovina. Eso es un perjuicio muy grande para el campo que esperemos nunca copiar en Paraguay, ¿verdad? Porque está visto que no solamente repercute en la desaparición del país como exportador de ciertos rubros, sino que en el campo mismo se refleja, sobre todo cuando no haces rotación de cultivo. Hay que empezar los costos de producción de soja se elevan al tener que utilizar mayor cantidad de fertilizantes u otros tipos para compensar aquello que no hace la rotación. Gracias a Dios en Paraguay no tenemos esos problemas, esperemos nunca tenerlos, ¿verdad? Porque es lo peor que puedes hacer al campo. Y está demostrado de que un buen año agrícola repercute en toda la economía del país. Un mal año agrícola, todos sufrimos. A veces uno dice, yo en Asunción, ¿qué voy a sufrir? Definitivamente un mal año agrícola nos afecta a todos. Por suerte este año tenemos una recuperación muy importante de la soja. Se cortó la mala racha del 2019. Sí, gracias a Dios. O sea, estamos esperando unas 10 millones de toneladas. Hay rindes bastante dispares. Tenés rindes áreas que tenés 2.500 kilos por hectárea, otras áreas de 4.000. Está bastante desparejo, pero si haces un promedio nacional, en las primeras estimaciones estamos ya casi certeramente diciendo que vamos a tener las 10 millones de toneladas, que evidentemente eso va a repercutir en toda la economía del país. ¿Se va a superar lo del año pasado? Sí, fuertemente. El año pasado, incluyendo zafra y safriña, al cerrar ahora, hemos cerrado las exportaciones de la zafra vieja. Y nuestras primeras estimaciones fueron 7-8 millones y finalmente terminamos en 8,5. Ahora que se fue el último grano de la zafra anterior, tenemos certeza que la producción fue 8,5 y este año van a ser 10 millones. O sea, eso implica no solo el ingreso de divisas que va a tener este año el país, sino que todo el movimiento que genera la soja, ¿verdad? En transporte, en maquinarias agrícolas, en importación de insumos, o sea, tiene una cadena muy larga la soja, ¿verdad? Y por suerte vamos a tener un buen año en Paraguay. ¿Los mercados de la soja actuales estarían viendo nuevos mercados también?
Por el momento no. Hoy la soja tiene abiertos 55 mercados. Estamos sí trabajando con el gobierno para ver la posibilidad o que vean la forma de poder abrir el mercado de China continental, ¿verdad? Sabemos que por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que si bien hay un acuerdo fase 1 que todavía no se está repercutiendo, Brasil y Argentina han sabido aprovechar muy bien las oportunidades en esta guerra comercial y es muy triste ver que todos los barcos van y nosotros no podemos cargar. Claro. Por eso estamos trabajando con el gobierno de que vean alguna forma, ¿verdad? O sea, precisamente eso no implicaría romper ningún tipo de relaciones con Taiwán, ¿verdad? Sino que vean algún tipo de relacionamiento o qué opciones podríamos tener, ya que realmente los chinos continentales están mirando cada vez con más cariño al Mercosur, no solo como proveedor de granos, sino sobre todo proveedores de carnes. Entonces esas son oportunidades que Paraguay no puede dejar de aprovechar. ¿Cómo vemos la soja este año? ¿Verdad? Como ya lo dije, una mejor producción. El mercado todavía creemos que el principal destino de esta zafra sería Argentina, salvo que haya algún cambio por algún tipo de resolución que tome el gobierno argentino. Como sucedió en años anteriores, de que eliminó el régimen de admisión temporaria, entonces eso le quitó competitividad a la soja paraguaya. Si eso sucediese, probablemente llegaríamos a los otros destinos que eran tradicionales, como la Unión Europea, Rusia, como siempre, pero estimamos que por lo menos en el primer semestre Argentina va a seguir siendo el principal destino, seguido por Rusia, los países árabes, Turquía y otros mercados. Ahora, ¿cómo está afectando el tema del coronavirus? Porque fue automático eso, ¿no? Eso afecta a la variabilidad de los precios, ¿verdad? Tenemos varias, todavía no podemos medir exactamente cuál es el efecto. ¿Por qué? Porque si vemos desde el lado de vista de la producción, evidentemente los insumos agrícolas que vienen de China van a sufrir un incremento muy importante y eso va a afectar directamente al bolsillo del productor, que si bien este año vamos a tener una mejor cosecha, todavía no le va a servir para recuperarse de las deudas de la zafra anterior. Claro. Entonces, a un precio alto de producción y con precios internacionales bajos es una ecuación pésima para el productor, ¿verdad? Por otro lado, tenemos también de que esta guerra comercial con Estados Unidos sigue latente. Entonces el coronavirus más la guerra comercial más una alta y buenísima producción de Sudamérica tiende a que los precios se mantengan bajos. Y eso no es bueno para el país, pero compensa en cierta forma por una mayor producción. Hay que estar expectantes entonces. Esto va a seguir. No hay ninguna señal de que los precios internacionales vayan a repuntar por el momento. Entonces, en el mejor escenario los precios se mantienen, pero si vemos en el último mes hemos tenido una reducción de casi 18, 20 dólares solamente en el mes de enero. Esa tendencia tiende a continuar, ¿verdad? Ahora, no todo lo malo es malo. En compensación, como Brasil sigue incrementando sus exportaciones a China, va a necesitar más maíz, va a necesitar trigo, porque probablemente, como he hablado, por estos cambios de políticas en la Argentina, Argentina no va a producir tanto trigo, y eso repercutiría que los precios del maíz y del trigo podrían llegar a mejorar en el mercado brasilero, y eso es muy bueno porque al ser un mercado tan cercano y ser el principal destino de nuestro maíz y trigo,
ahí sí vamos a tener probablemente mejores precios en ambos rubros. Excelente. Bueno, vamos por buen camino entonces en este 2020. Así es, vamos a tener un 2020 muy, muy bueno. Esperemos que también las condiciones internacionales ayuden y también a nivel gobierno están haciendo las tareas de mejoramiento de los ríos para que no tengamos problemas para el desalijo de nuestras mercaderías. Así que por el momento las cartas son muy lindas. Excelente. Ahora, con relación a lo que siempre se reclama, se pide, que aumente la seguridad en el campo por parte de los productores, ¿cómo es la situación actual? Se está trabajando mucho con el Ministerio del Interior, también con ciertas gobernaciones donde existen los conflictos. Lastimosamente estos conflictos son conflictos políticos, manejados por un pequeño grupo de políticos de varios partidos. Entonces es complicado, ¿verdad? Y es muy triste porque se está tratando de crear una xenofobia muy fuerte. Primero era contra los brasiguayos, sí. Ahora ya es contra los, ¿cómo era que decían? Los alemaguayos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Se van turnando, entonces, parece, ¿no? es muy triste. ¿Por qué? Porque en zonas como Caguazú, los terrenos que están invadiendo, los campos que están quemando y las maquinarias que están quemando son maquinarias de pequeños productores paraguayos que tienen entre 5 y 10 hectáreas, que se incorporaron. Antes eran campesinos sin tierra, entre comillas, pero después decidieron, ciertamente es así, de que la forma de salir adelante es con trabajo. Entonces las cooperativas y las empresas que estaban en el rubro ayudaron a sus vecinos a que se incorporen al sistema, le llamamos al complejo soja, porque no es solo soja. Ese mismo productor hace soja, hace maíz, hace trigo, hace cultivos de rotación. Y estos pequeños productores están saliendo adelante. Es impresionante cómo rápidamente han sido incorporados al sistema. Hoy día son muy buenos productores. Son paraguayos, ¿verdad? A veces jocosamente algunos políticos dicen de que si tu apellido no es Martínez, Rodríguez o algo por el estilo, no sos paraguayos, ¿verdad? Tal cual. Entonces, no sé, yo soy más paraguaya que el canje, pero mi apellido no es así, ¿verdad? Es muy triste lo que está sucediendo, irónico, y sobre todo este pequeño productor que al quemarle el tractor le quemas todo su capital. Todo el trabajo, así es. Y es paraguayo, padres paraguayos, abuelos paraguayos, hijos paraguayos. Entonces realmente es catastrófico lo que está sucediendo, porque quiere decir que el que quiere trabajar y quiere progresar no le están dejando por un tema político. Esto no puede ser, esto tiene que parar, y esta xenofobia que se está creando también tiene que parar. Bueno, va a seguir seguramente el trabajo por parte del gobierno, justamente llamando a la seguridad, tomando las cartas en el asunto como corresponde, pero comenzamos ya un 2020 hablando de inseguridad en el campo, y la contraparte es también el buen rinde, ¿no?, de los commodities, de la soja, del maíz, y bueno, también esperemos del trigo. Así que, como siempre, es un placer recibirla aquí, una más de la casa prácticamente, así que muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes por el espacio.